alma eché a pedazos sin saber a dónde ir. Pero un día vino Cristo y me dijo dulcemente: ya no temas, hijo mío, he venido a levantarte, apresúrate a venir. Me ha levantado, oh mi Dios me ha tocado, con su sangre me ha limpiado, su espíritu me ha llenado, mi Dios me ha levantado. Libro de Daniel, uno de los profetas de Dios, capítulo 3. Daniel capítulo 3. Comenzando en el versículo, yo creo que el versículo 10. Algunos ya conocen esta historia, algunos no la conocen, algunos la conocemos a medias, pero hoy quiero hablar de estos hombres de Dios. Daniel capítulo 3, comenzando en el versículo 10 hasta el 18. Cuando lo encuentre, hermano, le damos reverencia poniéndonos de pie a la palabra de Dios. Lo tiene. Vamos a hacer esto. Yo voy a leer el primer versículo, usted me sigue con el segundo. Si no trae su Biblia, lo puede leer en la pantalla, aunque tenga una versión diferente, pero allí está. Yo leo el primer versículo, usted el segundo, y al final nos unimos en el último. Dice, versículo 10, 3:10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Hay unos varones, o sea, viene a dar la queja al rey y le dice: tú has dado esta ley que se postren, pero hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, o sea, el rey: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, ya cuando los enfrenta, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Wow, una vez más amenazándolos. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y si no, o sea que si no nos libra el Dios que servimos, están contestando, y si no nos libra Dios, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta ahí. Cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus hijos, Señor, que te han sido obedientes, que te han sido fieles, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros nos has dado, Señor, la palabra, Señor, para que nosotros aprendamos de ella.
Bendito Dios, dame la unción de tu Espíritu Santo para hablar, Señor, tu palabra en esta hora. Gracias, Dios, por los que han llegado en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Una vez más le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta tarde. Yo le he titulado este mensaje Personas Diferentes, porque Sadrach, Mesach y Abednego eran personas diferentes, diferentes a los demás, diferentes a los del mundo. Pero algo especial había en ellos. Un creyente, cuando está convencido de la verdad, cuando está convencido de servir a Cristo, cuando está convencido de lo que él ha creído y lo que ha aprendido por medio de la palabra, tiene una convicción y tiene una fe especial. Sabe lo que hace, sabe lo que dice, cree en la fe que le ha nacido, y entonces Dios está con él y aprueba su fe. Y la iglesia del Señor Jesús debemos marcar una diferencia, puesto que somos hijos de Dios. Nosotros marcamos una diferencia. El cristiano va a hacer una diferencia. Los cristianos tenemos que ser diferentes de los demás. La gente de afuera tiene que notar que en nosotros hay algo especial como creyentes, como hijos de Dios. Tenemos en esta escritura, o en este pasaje, a tres hombres llenos del celo de Dios. Tres hombres llenos de la unción de Dios. Tres hombres llenos de fe. Tres hombres que literalmente fueron probados por el fuego. Y estamos hablando, amado hermano, de un fuego literal, porque fueron echados a un horno de fuego ardiendo. Y lo que está pasando aquí, este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había edificado una estatua grandísima, una estatua de oro allá en la provincia de Babilonia. Ponga atención en el nombre de Babilonia, porque Apocalipsis lo menciona. Y había edificado esta estatua, una grande estatua de oro, y había proclamado una ley que todos los pueblos y toda la gente de alrededor, puesto que era un imperio, que todos aquellos, cuando él hiciera tocar la música, y lo menciona, la flauta, la bocina, el arpa, salterio, que cuando él haga sonar esos instrumentos, toda la gente, pueblos y tribus y todos, al momento de oír eso, tendrían que hincarse, postrarse y adorar a esa estatua. Una simple estatua de oro. Sabe, hermano, que en Apocalipsis capítulo 17, puesto que este rey tenía esa autoridad, vamos a Apocalipsis, o el libro de Revelación. Dios le revela a Juan las cosas del futuro. Y en el capítulo 17 hay algo muy parecido y muy semejante a lo que pasa en los tiempos de Daniel, o en los tiempos del rey Nabucodonosor. Lo encontró Apocalipsis. Primero el versículo 5, 17:5. Después vamos a ir al capítulo 13, 17:5. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande. ¿Se acuerda que lo vimos en Daniel? Babilonia la grande. Hay un misterio que esta es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es Babilonia. Ahora ahí mismo en Apocalipsis, regrese al capítulo 13 y en el versículo 15 hay algo semejante. Hay un paralelo con lo que sucede con el rey Nabucodonosor en los tiempos de Daniel.
el rey, como tenía esa autoridad, puesto que era rey, manda que se postraran y adoraran a esa estatua de oro. Y todo aquel que se negara, toda aquella persona que no lo hiciera, entonces iba a ser lanzado al lago de fuego, merecía la muerte. Ahora aquí en el capítulo 13, versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que lo que vemos aquí, amado hermano, está hablando hacia el futuro, hacia años más adelante. O sea que lo que nos está diciendo la Biblia es que así como Dios actuó con Daniel, así Dios va a actuar, o lo que Dios está viendo que pasa en Daniel, Dios lo dice: esto va a volver a pasar otra vez en la tierra. Otra vez se va a dictar esta ley de que se adore a esa bestia, se adore a cierto Dios, a cierta estatua, y todo aquel que no la adore va a morir. Esto es tremendo, ¿no? Pero en ese tiempo yo oro y creo al Señor que en ese tiempo también va a haber y debe haber hombres de Dios. Debe haber también hombres diferentes. Todo parecía que todo mundo estaba adorando a la estatua. Cada vez que se daba el sonido de la música y toda la gente, todas las tribus y todos los que lo oían se inclinaban y adoraban a esa estatua. Muchos, escuchen, muchos lo hacían tal vez por temor, por miedo a ser echados en el horno de fuego. Muchos lo hacían tal vez por ignorancia. Muchos adoraron a la imagen tal vez porque los demás lo hacían. Muchos tal vez lo hacían porque no sabían ni qué estaba pasando. Todos se inclinaban y ellos también se inclinaban. Pero de repente, cuando todo mundo se postra y se hinca para adorar a esa imagen, de repente quedan solamente 3 personas que no se arrodillaron ante la imagen. Todo mundo los vio. Vienen y le dicen al rey: rey, tú has dado esta ley que todos los que oigan tienen que adorar a esta estatua que tú has adorado. Pues bien, fíjate que hay 3 judíos. Y estos judíos tú los tienes encargados ahí les tienes dado un puesto muy especial. Pero estos judíos no están adorando al Dios que tú crees, y no están adorando a la imagen que tú crees. ¿Por qué? Porque estos hombres eran temerosos de Dios. Estos hombres eran diferentes de los demás. ¿Por qué? Porque primeramente ellos tenían una fe a la cual ellos estaban siendo fieles y estaban siendo obedientes. Eran diferentes porque no respetaron al rey que estaba tratando de forzarlo para que ellos adoraran algo que ellos no estaban creyendo. Y dígame hoy, amado hermano, dígame usted, ¿por qué voy a respetar a un rey que es pagano? ¿Por qué voy a respetar a alguien que no se está sometiendo, que no se está sujetando a la palabra de Dios? ¿Por qué voy a respetar a alguien que no está sometido a la voluntad de Dios? ¿Por qué voy a hacer eso? Estos hombres eran diferentes. En lugar de obedecer a ese rey tan corrupto, a un gobierno idólatra, actuaron de acuerdo a su fe, sin tener temor al castigo del rey. Y oiga, amado hermano, es que cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que quedar callado, hay que quedar callado. Pero hay momentos en que tenemos que hablar. Hay momentos que tenemos que decir la verdad. Hay momentos en que tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Hay momentos de hablar, y es cuando tenemos que hablar. Ellos sabían en qué Dios estaban creyendo.
Tenía una fuerte convicción en su fe, en el Dios verdadero, en el Dios de la Escritura, en el Dios que hizo los cielos, en el Dios que hizo la tierra. Actuaban diferente, pensaban diferente, porque creían en un Dios diferente y no en una estatua de oro. Aleluya, aleluya. Eran hombres de celo, eran hombres llenos del poder del Altísimo, eran hombres valientes, eran hombres intrépidos, que se atrevieron a decirle al rey: ¿sabe qué, rey? Usted nos está preguntando, pero ni siquiera le vamos a contestar. Note lo que dice el versículo 17, 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron ante el rey. Cuando el rey los llama y les dice: hey, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes no están obedeciendo a la orden que yo di. Y estos tres le contestan: ¿sabe qué? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oiga una cosa, le dice. Oiga, hermano, hablarle así a Obama, hablarle así a un rey, a un gobernante. Y le dice en el versículo 17: he aquí nuestro Dios. ¿Se fija usted la diferencia cuando mira ahí a Dios, la palabra con mayúscula? Se está refiriendo al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Pero cuando usted lo mira con una D minúscula, el nombre de Dios, lo vemos más arriba, se está refiriendo a esos dioses. Lo dice en el versículo 14 y a mediación dice: vosotros no honráis a mi Dios. La diferencia de. Pero aquí en el versículo 17: aquí nuestro Dios, a quien servimos, no puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjate lo que están diciendo. Este Dios al que nosotros servimos, tenemos una fe tan grande porque hemos visto su gloria, hemos visto su mano, hemos visto las bendiciones, hemos visto cómo Dios nos ha sacado, hemos visto cómo Dios nos bendice. Y entonces lo que están diciendo: este Dios verdadero nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y también nos puede librar de tu mano, o sea, de tu autoridad que tú tienes, de tu poder que tú tienes. Pero en el versículo 18 ellos dicen: mira rey, yo sé que Dios, este Dios nos puede librar de eso, pero si Él no quiere librarnos, fíjese la fe de ellos, hermanos. Si no, sepas tú, oh rey, que de todos modos no me voy a postrar. De todos modos no voy a adorar a tus dioses. Note otra vez la palabra dioses con D minúscula. Sepas tú, oh rey, que no serviremos. Si Dios me rescata del horno, y si no me rescata, de todos modos tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Esa es fe, hermano. Esa es fe. Esa es convicción. Lo que ellos están proclamando y están retando al rey. Hombres llenos del poder de Dios. Esa es la respuesta que ellos le dan. Ni siquiera vamos a caer en tu trampa. Dios nos puede sacar, Dios nos puede librar, pero si Dios no nos libra, de todos modos no nos vamos a rendir, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién ha oído decir estas palabras? Al apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído. Yo he creído en Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe qué hace el rey, hermano? El rey se enojó tanto que dice la Biblia que su rostro se cambiaba y se demudaba, y yo creo que esto era diabólico, porque dice ahí el versículo más adelante que se demudó su rostro en el versículo 19. Se puso tan furioso, se puso tan enojado que les dice a los que calentaban el horno: ¿saben qué? Vayan y calienten el horno 7 veces más de lo que acostumbramos normalmente, porque esto ya me hicieron enojar. Estos hijos de Dios Altísimo ya me hicieron enojar. Vayan, calienten el horno.
van, calientan el horno y entonces dice la Biblia que tanto calentaron el horno que aquellos que estaban calentándolo les alcanzó la flama y cayeron y murieron. Luego dice la Biblia, versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y los agarran a estos tres judíos, a estos tres hijos de Dios. Vienen, los agarran y los avientan al horno 7 veces más, ardiendo. Y me llama la atención cómo el rey que está viendo y espera verlos fundirse, espera verlos achicharrarse, espera verlos deshacerse, de repente se queda viendo y dice: hey, vengan los que calentaron el horno y los que aventaron a estos 3 varones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Le preguntan todo. Dice: ¿por qué? Dice: porque no les dije que aventaran a 3. Dice: sí, aventamos a 3 personas. Dice: pues yo miro 4 ahí y andan caminando alrededor del horno de fuego y no se queman. Lo que estaba viendo este rey idólatra, estaba viendo a Jesucristo que estaba caminando con los tres varones, hijos de Dios. Aleluya. Sabe, amado hermano, dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaré yo presente. Así camina Dios contigo cuando estás en la prueba de fuego. Tú no lo puedes ver, lo ve el enemigo, lo ve el que está en contra tuya, pero Dios allí está contigo. No importa que tú no lo sientas en ese momento, pero en ese momento Dios está caminando a la par contigo. Aleluya. Cuando estás en la prueba de fuego, ahí está Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Dios lo ha prometido, hermano. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Esto es lo que marca la diferencia, amado hermano. Cuando estás convencido del evangelio, cuando estás convencido del poder de Jesucristo, cuando tienes esa fe en Cristo Jesús, no en la religión, no en el hombre, no en nadie más, no en el gobierno, no en tu cheque, no en el trabajo, sino que tienes esa fe en Dios. Cuando has confiado en su palabra, cuando has confiado en sus promesas y le adoras y prometes adorarle en las buenas y en las malas, prometes adorarle en todo lo que en todo lo que estés pasando. Aleluya. Cuando seas probado por el fuego, porque todos pasamos por una prueba de fuego. Todos vamos a pasar por una prueba de fuego, pero Dios ha prometido que allí estará contigo. Lo hemos experimentado, lo hemos visto. Hemos visto cómo Dios se manifiesta, hemos visto cómo Dios se glorifica. Eso es cuando Dios mira en ti una fe que hace una diferencia. Todo creyente debe hacer una diferencia. Jesucristo, dice la Biblia, que nos puso, es el modelo, fue el ejemplo especial para nosotros cuando estuvo en la tierra. Vivió, fue justo en un mundo injusto. Eso no es fácil. Ser bueno en un mundo malo, eso tampoco es fácil. Cuando todos lo acusaban, Él los perdonaba. Cuando todos lo odiaban, Él los amaba. Eso es duro. Eso no es fácil, eso es difícil. Pero dice la Biblia que Jesús fue luz en un mundo de tinieblas. Y ahora eso mismo nos pide a nosotros que seamos. Primera de Corintios capítulo 4 en el Nuevo Testamento. Después de Hechos, después de los Romanos. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios 4 versículo 10. El apóstol Pablo hablando.
1 Corintios 4:10 lo encontró. Dice, nosotros somos insensatos. Fíjese lo que está diciendo. No está diciendo nosotros somos los sensatos. No. A la luz del mundo, a la luz de a los ojos del mundo, a la luz de los que no creen, esto es lo que somos nosotros. Dice, nosotros somos insensatos, pero somos insensatos por amor de Cristo. Pero ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Hasta esta hora tenemos sed. Estamos desnudos, dice. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Note esto, hermano. Esto es lo que hace la diferencia de uno que ama a Dios. Nos maldicen y bendecimos. ¿Será fácil eso? Esto no es fácil, pero esto es lo que hace una diferencia. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13. Nos difaman, nos difaman, hablan mal de nosotros, hablan mal de usted, hablan mal de la iglesia, hablan mal de los cristianos, hablan mal, nos difaman. Y rogamos todavía, oramos por ellos. Hemos venido, dice, hasta ahora, a ser hasta ahora como la escoria. Usted sabe lo que es escoria, la suciedad, el mugrero. Hemos sido ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow. Sin embargo, esto es lo que marca una diferencia en nosotros, porque hemos sido cambiados por el poder del evangelio, porque hemos nacido de nuevo, porque ahora somos criaturas nuevas. Así como los corintios, así como la Biblia dice que los corintios fueron cambiados y fueron transformados y actuaron diferente, así nosotros también actuamos diferente, hablamos diferente, pensamos diferente, creemos diferente, nos divertimos de una manera diferente, nos gozamos de una manera diferente, buscamos tratarnos diferente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. En una de las cartas apostólicas que se dice que se escribió un hombre llamado Diogneto, es una carta anónima que dice que habla de esta manera, que escribió acerca del cristianismo. Dice, esa gente están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan por la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes establecidas, sí, pero con su vida vencen aquellas leyes. Aman a todos, pero son perseguidos por todos. Todo mundo nos habla mal y nos echan y cuántos, sin embargo, nosotros los amamos. Somos ignorados y somos condenados. Muertos pero vivificados. Pobres pero enriquecen a muchos. ¿Por qué? Porque usted está orando por Sherman. Porque usted está orando por muchos perdidos. Somos pobres, sí, pero espiritualmente estamos orando. Dice, están faltos de todo, pero abundan en todo. Esta es una carta que se encuentra en los documentos de la historia de la iglesia. Son deshonrados, pero en la deshonra son glorificados. Son ofendidos y bendicen al ofensor. Son despreciados y honran. Hacen el bien y son atormentados como malos. Y cuando son atormentados se alegran como vivificados. Esto es lo que hace a un cristiano ser diferente. Jesucristo dijo muy claramente que nosotros seríamos la sal y la luz de la tierra.
Nosotros vamos a hacer la diferencia donde nosotros estemos. El verdadero cristiano se va a echar de ver en donde quiera que nos encontremos. Sadrach, Mesach y Abednego, dice la palabra de Dios, que fueron lanzados al horno de fuego ardiente. Y dice la Biblia, ni siquiera sus ataduras se quemaron, ni siquiera un cabello de su cabeza fueron quemados, ni siquiera olían a humo, dice. Ni siquiera olían a humo. Nada, salieron ilesos, salieron como si nada. Fueron liberados, no les pasó nada por el fuego. ¿Sabe por qué no les pasó nada por el fuego, hermano? ¿Sabe por qué? Porque estos hombres de Dios ya andaban en fuego, pero andaban en fuego del Espíritu Santo. Y cuando usted anda en el fuego de Dios, amado hermano, usted es la luz que va alumbrando y que va caminando y nada le pasa. Estos hombres ya andaban en fuego, aleluya. Estos hombres celosos de Dios. Es lo que hoy a la iglesia hoy en día necesita. Hombres celosos de Dios, hombres que anden en fuego del Espíritu Santo, hombres temerosos de Dios, hombres que amen a Dios, hombres que pacten a Dios, hombres que sean fieles, hombres que sean leales, hombres que estén comprometidos con Dios, aleluya. Hombres que pacten con Dios y que estén convencidos, como declaraba el apóstol Pablo: yo sé a quien he creído, yo he creído en Cristo Jesús, aleluya, y a Él es el que le estoy sirviendo. Es que la iglesia hoy en día necesita esa clase de adoradores, esa clase de fieles hombres y mujeres de Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores, hermano. Note lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23. El evangelio de Juan, no primera ni segunda de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23. Dios está buscando adoradores. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren. Y Dios es espíritu, dice el versículo 24, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Eso va a ser la diferencia. Por eso es que estamos en ayuno, por eso es que estamos en cadena de oración, por eso es que estamos intercediendo, por eso es que nos hemos puesto de acuerdo, porque Dios necesita que sus hijos, que su iglesia esté orando y esté intercediendo, que esté adorando a Dios en espíritu en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quisieran en esta tarde ser hombres y mujeres adoradores de Dios? Levante su mano, hermano. Tales adoradores buscan caminar en la palabra. Tales adoradores buscan servir a Dios por medio de su palabra. Tales adoradores no juzgan. Tales adoradores no critican, no le desean el mal a nadie. Tales adoradores buscan el bien de la iglesia. Tales adoradores están buscando servir en la iglesia donde Dios los ha puesto. Tales adoradores han aprendido a perdonar. Tales adoradores han aprendido a pedir perdón. Tales adoradores se entregan a Dios en oración. Tales adoradores dan sus diezmos, porque es una parte de la adoración. Tales adoradores buscan hacer algo para la gloria de Dios. Tales adoradores oran la palabra.
oran la palabra. Cuando usted aprende la palabra de memoria y la empieza a orar, cuando usted aprende cómo en los salmos le hablaban a Dios, usted aprende a hablarle de la misma manera que ellos lo hacían y le hablaban a Dios. Usted ha leído el Salmo 27, usted ha leído el Salmo 33, usted ha leído el Salmo 24, el Salmo 51, cómo David le hablaba a Dios. 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuál es la casa de Jehová? La iglesia. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tales adoradores buscan dar fruto. Tales adoradores tienen mejor control de sí mismos. Dios está buscando tales adoradores que hagan la diferencia. Póngase en pie, hermano. Póngase.